expone se va listando. Si quieren pueden ir compartiendo pantalla y mientras tanto se van conectando el resto de los compañeros. Doctora, listo. Pues si quiere empezamos ya. Ya están la mayoría, entonces dale. Pueden empezar entonces. Bueno, Voy a cerrar mi micrófono. Por favor, los compañeros muy atentos a la exposición. listo. Bueno. Mi grupo se compone pues de Michael Vargas Carranza, Laura Zúñiga, Mariana Martínez, y les vamos a presentar el tema de estudios de caso y serie de casos. Bueno, empezando por los reportes de casos, pues tenemos que decir que toda la bibliografía y para la guía de cómo hacer los reportes se hizo en las guías CARE. Miguel, se te están recortando. Ahí ya se me escucha mejor. Puede que se le va el sonido. O sea, está hablando y se le va el sonido. Ahí se escucha mejor, ¿no? Sí. Sí, se te está escuchando bien ahí. Listo. Entonces, como iba diciendo, toda la información que sacamos sobre cómo se debe hacer el reporte de caso y qué debe incluir viene de las guías que veo. Entonces, comenzando por la definición, el reporte de caso, pues como ya hemos visto en clases anteriores, se define como un estudio observacional, en el cual pues, es diferente a los estudios experimentales, por ejemplo, porque no intervenimos, sino que solo observamos. Este sería, por ejemplo, el caso de... Ahorita vamos a ver los artículos de los casos clínicos, y solo se observa qué sucede con el paciente durante todo su estadio y durante toda su fase clínica y los hallazgos que se tuvieron. Es que se expone a detalle las circunstancias clínicas de un paciente con características inusuales. Esto es importante porque pues, no se puede hacer un reporte de caso de cualquier cosa que pues, suceda con mucha normalidad. En realidad tiene que ser un, por así decirlo, algo que supere la normalidad y que no se vea con mucha frecuencia. Un hallazgo clínico que no se vea en una enfermedad de una forma muy común o que se utilice un diagnóstico, un método diagnóstico diferente. Vargas, hace un momentico creo que estaba hablando demasiado, hasta le fue eso. Algunas características inusuales, eso, como que se tengan síntomas clínicos que no se hayan visto en la enfermedad,
o unos diagnósticos que no se hayan utilizado, unos métodos diagnósticos, o también que se vean las complicaciones que nunca se hayan visto en esa enfermedad. De ahí podrían salir hipótesis para pues, diferentes estudios. Entonces, estos reportes de caso contienen aspectos como que narran la historia clínica, la evolución de la enfermedad, los cuidados durante la duración de la enfermedad y los cuidados médicos instituidos. Siguiente. Una de las principales características que se tiene en el reporte de casos es que el caso clínico del paciente presenta la característica diferencial, como ya había dicho. Entonces acá ya tenemos los ejemplos más concisos, que es la observación científica, previamente no reportar una patología reconocida, el uso imaginológico o una prueba diagnóstica para revelar la enfermedad que antes no se hacía, un tratamiento primariamente no utilizado o una complicación antes no reportada de un procedimiento. Siguiente. Siguiente, Vargas, por. Y pues aquí vemos la estructura, pues se compone de título, resumen, palabras claves, introducción, información del paciente, hallazgos clínicos, calendario, evaluación diagnóstica, intervención terapéutica, seguimiento de resultados, conclusión, perspectiva del paciente y consentimiento informado. Y pues todo esto lo iremos desglosando a medida que continuemos con la exposición. Siguiente. El título. Bueno, en el título hay algo que se debe tener claro y es que el título debe tener como tal la frase reporte de caso en su, sí, en el título del artículo. Aunque ahorita vamos a aclarar en el, por ejemplo, el artículo que tuvimos, que puede haber excepciones pues dependiendo de la revista o del contexto en el que se publique el artículo. Entonces debe escribir de forma precisa, clara, corta y llamativa. Y es recomendable que el título abarque, como dije, la información más importante del caso y que diga reporte de caso. Palabras claves. Este es un componente del reporte de caso en el que se debe incluir de 4 a 7 palabras clave. Entonces, con la finalidad de que el investigador pueda encontrar mucho más fácil la información. Estas palabras claves pueden ser de las bases de datos de los tesaurios, por ejemplo, del MESH o el DES, que son bases de datos que están en el PubMed. Y aquí, pues, estas palabras son las que van a ser como el índice para que su artículo aparezca cuando alguien busque, por ejemplo, hemofilia, que pueda tener una de esas como palabras claves y se busca mucho más fácil el artículo y el investigador puede encontrar. Siguiente. El resumen. Ya el resumen debe ser corto y conciso. El límite de palabras está determinado por la revista, no se deben usar abreviaturas y se deben marcar 3 pilares importantes. Los antecedentes, los motivos e importancia del caso, deben especificar si es el primer reporte de la condición o de su tipo. Y la presentación del caso, que son los datos generales del contexto del paciente y detalles breves de la condición del paciente. Aquí describe casi siempre como la historia clínica, de una forma muy resumida en lo que se da personalmente. En el caso la conclusión resumida de lo que el caso contribuye a la literatura, su impacto clínico y cuáles son los mensajes del caso, o lo que también pretenden buscar los autores. Siguiente. Y ya en la introducción se incluye el contexto general de la enfermedad o la condición, la importancia del problema en términos de incidencia, prevalencia, se evidencia el aumento de los costos y definiciones claves de la enfermedad. Aquí se le da al lector una serie de información que le va a permitir entrar como a familia, ¿sí? Con lo que se va a exponer posteriormente en el artículo, ¿sí? Profundizar demasiado. Además de otros componentes que se añaden, por ejemplo, cuando hago el reporte, las veces que hace un fármaco, eso también se debe reportar. Por ejemplo, los reportes de antiguos efectos adversos que tenga el mismo fármaco. Siguiente. Bueno, y aquí vamos a hablar ahora de la presentación del caso. La presentación del caso es como yo contar la historia clínica del paciente. Entonces aquí busco que el lector se introduzca y se contextualice pues sobre el panorama individual del paciente. Entonces yo tengo que incluir información demográfica, antecedentes personales, familiares, y tiene que tener las características suficientes para que el lector saque sus propias conclusiones. Siguiente.
Siguiente. Entonces, la información del paciente, ¿qué es lo que tiene que tener? Tiene que tener la información demográfica, que es la edad, sexo, origen étnico o profesión. Aquí debemos tener en cuenta que no es que tenga que cumplir todos los requisitos de edad, sexo, origen, sino que eh, con que tenga los más importantes, que sean los que necesite el investigador, que sean importantes para lo del artículo. Si no son importantes, no es que no esté, eh, no los tenga y esté mal. También tengo que entender los principales síntomas, ¿sí? Las molestias que presenta el paciente según su enfermedad, el historial médico de la familia, psicosocial, que incluya dieta, estilo de vida y la información genética del paciente. Aquí es igual, lo que sea pertinente para la historia clínica y el artículo es lo que se debe poner. Y las enfermedades concomitantes que tenga, incluyendo todas las intervenciones que haya tenido estas enfermedades y los resultados de estas. Siguiente. Y eso. En los hallazgos clínicos debemos describir lo que hemos encontrado en el examen físico del paciente. Eso es lo de la historia clínica. Y en la evaluación diagnóstica debemos tener muchos, pues los métodos que se utilizaron para generar el diagnóstico, como el examen físico, las analíticas, como la historia clínica en la parte de la anamnesis, también la obtención de imágenes, exámenes de laboratorio, etc. Entonces también tiene que hablar en esta parte qué problemas tuvo los investigadores para hacer esta parte del diagnóstico, como los económicos, si tuvieron problemas económicos porque no tenían la plata para poder hacer esas pruebas, o lingüísticos y culturales que pues tenía el paciente, que no las dejaban hacer algo. Y eso lo tienen que poner en el artículo. También el razonamiento diagnóstico, donde incluimos los diagnósticos diferenciales de esa enfermedad. También tenemos que hablar sobre el pronóstico, las características más importantes del pronóstico, más que todo en enfermedades crónicas como los pacientes oncológicos, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con insuficiencia cardíaca, que tienen características de pronóstico importantes que las tiene que poner en el artículo. Siguiente. En intervención terapéutica debemos hablar sobre qué fue lo que se le hizo al paciente, qué fármacos se utilizaron, que si se le hizo cirugía o solo se le hizo una prevención terapéutica, y también sobre qué se le administró, o sea, la dosis, la concentración o duración de la cirugía o duración del tratamiento, etc. En los resultados y seguimiento debemos tener todos los resultados que se hayan sido evaluados tanto por el médico como por el paciente. Y tenemos que poner todos los resultados que hayan sido importantes y sean pertinentes de lo que se quiere investigar en la prueba de seguimiento. Em, y también tenemos que hablar sobre la observancia y observancia de la intervención y la tolerabilidad que tuvo el paciente en esto. Y los acontecimientos que se encontraron, que fueron adversos o imprevistos que encontraron en el seguimiento de ese paciente en la investigación. Siguiente. Siguiente. En la discusión tenemos que hablar sobre qué limitaciones tuvieron con el paciente, ¿sí? En el manejo del caso. Esto debe ser importante de marcar porque se dieron todas estas limitaciones. Tenemos que hablar sobre si en la literatura médica hay reportes iguales a los que se están haciendo, ¿sí? O sea, hay reportes que han sido parecidos a la investigación que usted está haciendo. Si eso pasa, entonces tiene que ponerlo para que pues no haya problemas después por la temática que se utilizó. Entonces también debe haber la justificación de las conclusiones. Aquí debe tener una valoración de las otras causas que se deben descartar por los hallazgos clínicos que se presenta al paciente. Y de último, debemos colocar las lecciones que nos parezca a nosotros, que somos los investigadores, sean pertinentes para que la comunidad científica las pueda utilizar. Siguiente. Y por último, ya es la perspectiva del paciente. Aquí se le da la oportunidad al paciente de decir cómo le pareció lo que hicieron, de decir cómo se sintió y pues esas cosas. ¿Sí? Algunas revistas la piden, otras no. Entonces es según la revista. Y por último, el consentimiento informado, que sí debes siempre tenerlo, que es según que el paciente le dé
consentimiento para poder hacer todas las cosas en la investigación. Siguiente. Entonces, ya pasando a hablar como tal del primer artículo, el cual es un reporte de caso, tenemos que tiene por título Infección por SARS-CoV-2 que desencadena la recurrencia de la enfermedad de Kawasaki en un niño de 10 años. Los autores son Reganathan, Garg, Choudhury y Raj, y fue publicado el 24 de marzo de 2021 en el British Medical Journal, que es una revista médica publicada semanalmente en el Reino Unido por la Asociación Médica Británica. Siguiente, por favor. Entonces, según la lista de verificación CARE, el título debe incluir el diagnóstico, la intervención de enfoque primario, seguido de las palabras informe de caso. En el caso de este artículo, pues a pesar de que estas palabras no están incluidas dentro del título, pues podríamos decir que no es muy necesario porque está publicado en una revista que está dirigida hasta la publicación de reportes de caso, entonces no es tan importante. Las palabras claves deben de ser de 2 a 5 palabras que identifican los diagnósticos o las intervenciones del informe de caso y pues en el caso de este artículo no se incluye. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en el resumen tenemos que se presenta un resumen no estructurado donde los autores inician señalando que la infección por SARS-CoV-2 recientemente se ha relacionado con un espectro de estados hiperinflamatorios en los niños y que además existe una similitud que podría decirse que es sorprendente entre estos estados hiperinflamatorios y la enfermedad de Kawasaki. Por lo que los autores presentarán un caso interesante de recurrencia de enfermedad de Kawasaki en un niño de 10 años quien la había desarrollado previamente a los quien había desarrollado su primer episodio a los 4 años. Los síntomas del paciente incluían fiebre, erupción maculopapular y alteración del sensorio, y pues las investigaciones mostraron marcadores inflamatorios notablemente elevados y por ecocardiografía se reveló que las arterias coronarias estaban dilatadas. Los anticuerpos IgG para SARS-CoV-2 fueron positivos y en el tratamiento el niño respondió de manera espectacular a la inmunoglobulina intravenosa y a la metilprednisolona intravenosa igualmente. Y concluyen diciendo que es posible que la infección por SARS-CoV-2 desencadenara la recurrencia de la enfermedad de Kawasaki en este niño que además podría haber estado genéticamente predispuesto a la enfermedad de Kawasaki. Siguiente. Por lo que podríamos decir que el artículo cumple con todas las pautas de la lista de verificación CARE en cuanto al resumen. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en los antecedentes, los autores hacen una breve descripción de lo que es la enfermedad de Kawasaki, la cual es la segunda vasculitis más común de etiología poco clara, y entre la etiología más probable o la teoría más aceptada es que esta podría incluir un microorganismo no identificado o una respuesta inmunológica o una variedad de factores desencadenantes. Entonces, con respecto a esto, los autores citan algunos artículos. Entre ellos está que en abril del 2020 se informaron que en el Reino Unido habían varios informes de niños que presentaban características clínicas similares a la enfermedad de Kawasaki incompleta o que también se conoce como presentación atípica y el síndrome de choque tóxico, estos dos en asociación temporal a las infecciones por COVID-19. Posteriormente, esta entidad también fue reportada desde otras partes del mundo y etiquetada como el síndrome inflamatorio multisistémico en niños o por sus siglas MISC. Este tiene una superposición fenotípica considerable con la enfermedad de Kawasaki. Y además, en una serie de casos de 570 niños, aproximadamente la mitad de estos niños con síndrome inflamatorio multisistémico cumplieron los criterios de enfermedad de Kawasaki completa o incompleta, es decir, típica o atípica. Por lo que podríamos decir que la enfermedad de Kawasaki asociada con la infección por SARS-CoV-2 generalmente involucra a los niños mayores con una edad promedio de alrededor de 10 años, comparado con la enfermedad de Kawasaki clásica, que de manera característica afecta a los bebés y a los niños pequeños. Esto pues nos muestra por qué es tan especial este caso, podríamos decirlo así. Y que además la recurrencia de enfermedad de Kawasaki es poco común y generalmente ocurre dentro de los 2 años posteriores al primer episodio. Recordemos que este paciente su primer episodio lo tuvo a los 4 años y la recurrencia la presentó a los 10 años, o sea que fue 6 años después del primer episodio.
Además, se dice que posiblemente esa recurrencia haya sido desencadenada por la infección por SARS-CoV-2. Siguiente. Entonces, en la lista de verificación, Carl, la introducción dice que debe llevar un breve resumen de los antecedentes de este caso, haciendo referencia a la literatura médica pertinente, por lo que podríamos decir que lo cumple. Siguiente. En la presentación del caso tenemos que es un paciente de sexo masculino de 10 años de edad que al ingreso presenta fiebre alta junto con cefalea frontotemporal, exantema maculopapular eritematoso, alteración del sensorio que se presenta en forma de irritabilidad y habla desorientada durante 3 días y que el resto de la evaluación sistémica no fue remarcable. Los signos vitales al ingreso, el paciente presenta una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, es decir, una taquicardia. La frecuencia respiratoria es de 20 respiraciones por minuto, la saturación de oxígeno es del 98% y la presión arterial es de 110/70 milímetros de mercurio, por lo que podríamos decir que está normal. Siguiente. Entonces, en la lista de verificación CARE, la pauta 5A dice que se debe entregar información demográfica, la pertinente en este caso, la edad y el sexo. Podríamos incluso decir que sería pertinente hablar del origen étnico, ya que sabemos que hay una tasa alta de enfermedad de Kawasaki en personas con ascendencia asiática, pero igual han habido reportes de esta enfermedad en Europa y Estados Unidos. Y los principales síntomas del paciente. Siguiente. Dentro de los antecedentes personales del paciente, tenemos que este había presentado un cuadro de fiebre 4 semanas antes de la hospitalización y que durante la evaluación dio positivo para SARS-CoV-2 mediante PCR con transcriptasa inversa. Este paciente evolucionó a febril 3 días después de la enfermedad y resultó negativo para SARS-CoV-2 después de 2 semanas. El historial médico del niño pues, fue muy significativo, ya que, como habíamos dicho, desarrolló enfermedad de Kawasaki a los 4 años de edad con arterias coronarias dilatadas, para lo cual fue tratado adecuadamente con una dosis única de inmunoglobulina intravenosa a dosis de 2 gramos por kilogramo y aspirina en dosis baja durante 6 meses. El seguimiento de este niño fue hecho con ecocardiografía bidimensional en serie, que es la 2D eco, y reportan que el último 2D eco realizado fue 4 años antes y fue normal. Siguiente. Entonces, el artículo cumple con presentar el historial médico y las enfermedades concomitantes pertinentes, incluyendo las intervenciones anteriores y sus resultados. Entonces, la impresión diagnóstica al inicio de meningoencefalitis aguda y fue tratado con ceftriaxona intravenosa y aciclovir junto con los cuidados de apoyo. Pero al realizarle los exámenes, los paraclínicos, siguiente por favor, los resultados del hemograma completo mostraban que el único parámetro alterado era la proteína C reactiva. Y además, siguiente, las pruebas diagnósticas mostraron la función renal y hepática dentro de los límites normales, la serología para dengue y antígeno de malaria fueron negativas, la prueba RT-PCR con hisopado nasofaringeo para SARS-CoV-2 fue negativa, la radiografía de tórax y ecografía abdominal fueron normales, y además el líquido cefalorraquídeo era acelular con proteínas y azúcares normales, y una resonancia magnética del cerebro mostró encefalitis aguda. La encefalitis aguda usualmente es causada por virus y no por bacterias como la meningoencefalitis, por lo que se descartó el diagnóstico inicial de meningoencefalitis. Neurológicos mejoraron después de 24 horas de hospitalización, pero la fiebre persistió. Y siguiente, por favor. Y durante el segundo día de hospitalización, el niño desarrolla congestión conjuntival, que la podemos ver en la imagen B y C, labios secos y agrietados, que corresponde a la imagen D, y descamación en la parte posterior del tronco, que es la imagen A. Siguiente, por favor. Se le realizó un eco 2D el segundo día de hospitalización y mostró puntuaciones Z normales de la arteria coronaria y una función miocárdica normal. Además, los cultivos de sangre y líquidos cefalorraquídeo y orina fueron estériles, por lo que, dada la presencia de esta fiebre alta con los resultados negativos del análisis infeccioso, se consideró la posibilidad de que este paciente estuviera cursando con un síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Siguiente, por favor.
Y se repitieron las pruebas de marcadores inflamatorios y se observó que los marcadores habían aumentado notablemente de los niveles basales al ingreso, que si recordamos el único parámetro que estaba alterado era la PCR. En este ya todos se encuentran remarcablemente por encima de los valores de referencia. Además, la prueba de antígenos IgG de SARS-CoV-2, que se realizó mediante un inmunoensayo por quimioluminiscencia, se informaron niveles elevados, muy elevados por encima de lo normal, porque lo normal es menos de 12. Siguiente. Se le repitió un eco 2D 72 horas después, el cual ya mostró una dilatación de la arteria coronaria. Siguiente. Entonces, en esta tabla está la evolución del paciente. Esta voy a hablar un poco más adelante, pero es importante para hablar sobre la lista de verificación de la guía CARE. Siguiente. Entonces tenemos que se describieron los hallazgos clínicos en la exploración física y la línea de tiempo, que se debían describir hitos importantes relacionados con sus diagnósticos e intervenciones, y podría ser en forma de tabla o figura, y esa corresponde a la tabla 1 que mostré anteriormente. Siguiente. Bueno, para el diagnóstico, los autores tuvieron en cuenta los criterios de enfermedad de Kawasaki atípica según las pautas de la American Heart Association. Entonces, el paciente presentaba inyección conjuntival, presentaba perdón, exantema eritematoso, usualmente en forma de maculopapular difuso, y presentaba descamación del tronco, por lo que cumple con 3 de los 4 criterios. Siguiente. Y también se tuvo en cuenta las pautas para síndrome inflamatorio multisistémico en niños, según la definición de caso de la OMS. Entonces, el paciente mostraba erupción cutánea y signos de inflamación mucocutánea, no presentaba signos de hipotensión o choque, tenía características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias. En esta incluimos los signos ecocardiográficos, que como dijimos en el 2D de eco había mostrado dilatación de las arterias coronarias, o los valores elevados de troponina o péptido natriurético procerebral. Y las pruebas de coagulopatía, que podrían ser el TP, el TTP, o los valores de los dímeros D, en el caso del paciente, se encontraban elevados. Siguiente. El paciente no mostraba problemas gastrointestinales agudos, como diarrea, vómito, dolor abdominal, pero mostraba valores elevados de marcadores inflamatorios, como la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva o la procalcitonina. Además, se demostró que no había ninguna otra causa microbiana evidente de inflamación, incluida la septicemia bacteriana y los síndromes de choque tóxico, estafilocóxico o estreptocóxico, porque recuerden que las pruebas diagnósticas todas aparecieron negativas. Y las pruebas de COVID-19, ya sea RT-PCR o pruebas antígenas o serología positivas, o posible contagio con una enferma de COVID-19. En este caso, pues el paciente contaba pruebas de serología positivas. Siguiente. Entonces, como conclusión, podemos decir que el paciente cumplió con los criterios de enfermedad de Kawasaki atípica y de síndrome inflamatorio multisistémico. Y la presencia de anticuerpos IgG para SARS-CoV-2, además de la edad de presentación inusual, sugiere la posibilidad de una infección reciente por COVID-19 como el desencadenante. Siguiente. Bueno, entonces en el tratamiento se inició inmunoglobulina intravenosa junto con metilprednisolona intravenosa a 2 miligramos por kilogramo al día. Y los marcadores inflamatorios empezaron a mostrar una mejora significativa con la final inmunoglobulina intravenosa. Además, se realizó una resonancia magnética cardíaca antes de la alta y se informó que esta era normal. Siguiente. Entonces, según las pautas de la lista de verificación CARE, cuenta con métodos diagnósticos como la enfermedad, el examen físico, perdón, las analíticas, que son las pruebas de laboratorio, y las técnicas de obtención de imágenes, que recordemos que a este paciente se le realizó resonancias magnéticas y ecos 2D. Problemas para el diagnóstico no fueron expresados en el artículo, por lo que podríamos suponer que no existieron problemas para diagnosticar a este paciente. Diagnóstico incluye otros posibles diagnósticos tenidos en cuenta. Atrás, por favor.
y las características de pronóstico, pero estos deben de ser entregados cuando proceda y pues anteriormente ya se había mencionado que el paciente había respondido bien a la inmunoglobulina intravenosa. Siguiente. El tipo de intervención terapéutica fue farmacológica, se expresaron las dosis, la concentración y la duración del tratamiento y los cambios en la intervención con justificación, pues porque recordemos que inicialmente el diagnóstico había sido de meningoencefalitis y se estaba tratando con ceftriaxona y al tener las pruebas diagnósticas para esto negativas, pues se cambió el tratamiento. Siguiente. En el resultado de seguimiento tenemos que el paciente fue dado de alta con prescripción de esteroides orales prevista para un total de 4 semanas y se le hizo seguimiento en consulta externa. Y se le realizó un eco 2D un mes después del alta, el cual mostró puntuaciones Z normales de las arterias coronarias y función miocárdica normal. Y que actualmente el niño le va bien con una dosis baja de aspirina. Siguiente. Entonces, los resultados evaluados por el médico en el paciente, recordemos que pues, el paciente es un niño de 10 años, entonces es poco probable que sea capaz de evaluar esos resultados. Se dieron los resultados importantes en la prueba de seguimiento, observación de la intervención y tolerabilidad de la misma, pues no se le hizo una intervención más que la farmacológica, entonces no es tan necesario, y los acontecimientos adversos o imprevistos no fueron expresados en el artículo, por lo que podríamos inferir que no se encontraron acontecimientos adversos. Siguiente. Entonces, en la discusión, los autores vuelven a mencionar que la enfermedad de Kawasaki es la segunda vasculitis más común de la infancia y que su etiología sigue sin estar clara a pesar de que se han llevado 70 años de investigación. Algo importante de eso es que la epidemiología de la enfermedad de Kawasaki es intrigante y cuenta con una peculiar predilección estacional y regional, ya que se han observado epidemias de enfermedad de Kawasaki en Japón. Diversas teorías sobre la etiología de esta enfermedad, basada tanto en datos patológicos como epidemiológicos y demográficos, y hasta ahora la hipótesis más aceptada es que se trata de una respuesta aberrante del sistema inmunológico a uno o más patógenos no identificados en los pacientes que están genéticamente predispuestos. Y citan estudios como el de Cao et al., donde estudiaron la epidemiología, la agrupación espacial y temporal de los casos de enfermedad de Kawasaki y sugirieron que el agente infeccioso desencadenaría la cascada inmunológica de la enfermedad de Kawasaki. Además, Rowlett et al. Descubrieron que durante la enfermedad de Kawasaki aguda, las células plasmáticas de inmunoglobulina A se infiltraban en los tejidos vasculares, como las paredes de las arterias coronarias, y en los tejidos no vasculares, de estos principalmente la tráquea, por lo que estos dos estudios respaldarían la hipótesis de que un agente infeccioso sea la causa. Siguiente. En medio de la pandemia de COVID-19, inicialmente se pensó que la infección en niños era leve, pero posteriormente se informaron casos de síndrome inflamatorio multisistémico en el Reino Unido. Y aunque los casos informados inicialmente mencionaron enfermedades graves que incluían shock y disfunción miocárdica, las series de casos posteriores revelaron un espectro de estados hiperinflamatorios que ya habíamos mencionado anteriormente de diversa gravedad. Por lo que el análisis de clases latentes para identificar los diferentes subtipos de este síndrome reveló 3 subtipos basados en similitudes subyacentes. Entonces, tenemos síndrome inflamatorio multisistémico en niños sin superposición con COVID-19 agudo o con enfermedad de Kawasaki, que representa el 35% de los casos. Síndrome inflamatorio multisistémico en niños que se superpone con COVID-19 agudo grave, el 30% de los casos, y síndrome inflamatorio multisistémico en niños superpuesto con enfermedad de Kawasaki, que representa el 35% de los casos. Sin embargo, la mayoría de los casos de síndrome inflamatorio multisistémico en niños se han notificado en Europa y Estados Unidos, lo que es bastante diferente a la epidemiología de la enfermedad de Kawasaki clásica, que es mucho más común en los niños con ascendencia asiática, como lo había mencionado anteriormente. Siguiente.
Listo, entonces, los perfiles de edad de los niños afectados por síndrome inflamatorio multisistémico de enfermedad de Kawasaki también son diferentes. Por ejemplo, la enfermedad de Kawasaki clásica suele afectar a los bebés y a los niños pequeños, mientras que el síndrome inflamatorio multisistémico afecta a los niños mayores. Entonces, estas observaciones van a sugerir que hay mucho más implicado en el desarrollo de la enfermedad de Kawasaki, como los factores genéticos y los ambientales, que solo la presencia del desencadenante infeccioso. Siguiente. Algo importante es que puede ser difícil diferenciar entre la enfermedad de Kawasaki clásica y el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, ya que estos tienen algunas características clínicas superpuestas, pero Rowley et al. Ha propuesto algunas diferencias. Por ejemplo, cuando se presenta dolor abdominal que sea lo suficientemente significativo como para provocar imágenes avanzadas y la consulta quirúrgica, este es poco común en la enfermedad de Kawasaki, pero es bastante característico del síndrome inflamatorio multisistémico. La linfoma y la disfunción miocárdica son características del síndrome inflamatorio multisistémico, pero son raras en la enfermedad de Kawasaki. Y aunque el péptido natriurético procerebral N-terminal es un biomarcador potencial de enfermedad de Kawasaki, se ha informado que está mucho más elevado en síndrome inflamatorio multisistémico. En el caso de nuestro paciente, cumplió con la definición de caso tanto para enfermedad de Kawasaki atípica como para síndrome inflamatorio multisistémico. Sin embargo, el cuadro clínico o de laboratorio fue más hacia enfermedad de Kawasaki. Siguiente. Listo, entonces, Guleria et al. Estudiaron el perfil clínico y de laboratorio de niños que experimentaron recurrencia de enfermedad de Kawasaki e informaron que la edad promedia de incidencia es de 36 meses. Y los episodios de recurrencia ocurren dentro de los 2 años siguientes al primer episodio. Y que casi el 90% de los casos de enfermedad de Kawasaki clásica ocurre dentro de los 5 años de edad y la recurrencia es poco común en los niños mayores. En nuestro caso, recordemos que la recurrencia se produjo a los 6 años. Siguiente. Entonces, los autores plantean la hipótesis de que en el caso de este paciente, la infección por SARS-CoV-2 podría ser el posible desencadenante del desarrollo de la recurrencia de enfermedad de Kawasaki y que además este paciente contaba con la probabilidad de que tuviera una susceptibilidad genética subyacente. Por lo que podríamos concluir con que el misterioso vínculo entre la infección por SARS-CoV-2 y enfermedad de Kawasaki se está desmoronando con la investigación activa que se está realizando en este área y que además se necesitaría una investigación epidemiológica, genética y desentrañar las similitudes y diferencias entre el síndrome inflamatorio multisistémico y la enfermedad de Kawasaki, lo que podría llevar a responder la pregunta tan esperada que se ha investigado durante tantos años, que es cuál es la etiología de la enfermedad de Kawasaki. Siguiente. La discusión, los autores no relataron ninguna limitación para el manejo de este caso, se hicieron discusión de la literatura médica pertinente, justificaron las conclusiones y las principales lecciones que se pueden extraer de este informe de caso. Siguiente. Siguiente. Entonces, según la lista de verificación CARE, se debía de incluir la perspectiva del paciente, pero recordemos otra vez que este es un niño de 10 años, que es poco probable que de su perspectiva, y se incluye el consentimiento informado. Retrocede, por favor, Vargas. No, adelante. Y adelante. Ah, es que están trocadas. Bueno, el segundo artículo es un artículo de serie de casos. El título es Descripción de líneas celulares sanguíneas de pacientes con blastos provenientes de 5 ciudades de Colombia, serie de casos. Los autores son Cruz Rubio, Márquez Benítez, Lancheros, Mosquera Heredia
y Oliveros Barros. La fecha de publicación fue septiembre del 2019 y fue publicado por la revista Iatreia, la cual es una revista de publicación científica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Las palabras claves que se utilizaron para este artículo son células sanguíneas, leucemia, leucocitos y trombocitopenia. Entonces, Vargas, porfa, te puedes retroceder. Eso. Entonces, según la verificación de la lista, se cumple con el punto 1, ya que pues describe de forma precisa y clara como el tema a tratar y además termina con reporte de caso. Con el punto 2 también cumple, pues ya que tiene palabras claves. Hay algunas revistas que exigen que se diga de dónde se sacan las palabras claves y también, como algunos artículos, recomiendan la búsqueda de estas palabras claves mediante la herramienta DESC, que sería Descriptores de Ciencias de la Salud. Sí, la otra y la otra, en resumen. Bueno, es un resumen estructurado. En la introducción, los autores señalan que las leucemias constituyen un grupo complejo de hemopatías, las cuales son consideradas un problema de salud pública, siendo su detección temprana importante para la remisión oportuna y tratamiento. En objetivos, ellos tienen como objetivo describir la celularidad sanguínea de pacientes con presencia de blastos en sangre periférica, provenientes de 5 ciudades de Colombia durante el año 2017. En métodos, es un estudio de tipo descriptivo de serie de casos. Aclaran que a partir de hemogramas y extendidos de sangre periférica, se analizó cualitativamente y cuantitativamente las células sanguíneas de los pacientes. Siguiente. En los resultados tenemos que de los 39 pacientes, incluidos con presencia de blastos de novo en sangre periférica, el 48,7% eran de Cúcuta, 33,3% de Valledupar, de Tunja el 10,3%, el 5,1% de Socorro y de Villavicencio el 2,6%. El 6% eran afiliados al Sistema General de Salud Social, en donde predominó el sexo femenino con el 54%. La edad promedio para las mujeres fue de 32,5 años y para los hombres fue de 42,2 años. El 76% de los pacientes presentó leucocitosis moderada a severa y 69,2% neutropenia. El 95% presentó anemia, el 51% hipocromía y el 38% microcitosis. El 74% presentó trombocitopenia y el 15% macroplaquetas. En las conclusiones más importantes tenemos que la anemia, la trombocitopenia y la neutropenia se mantienen como característica constante en los pacientes con leucemia y que los hallazgos se correlacionan con la literatura. Siguiente. Bueno, en la introducción tenemos que cumple, ya que pues es singular porque pues ellos lo que desean es describir la celularidad sanguínea de pacientes con presencia de blastos en sangre periférica y este estudio no se había realizado antes en Colombia. Aunque no lo especifiquen como tal en la introducción, más adelante lo especifica. La segunda, que serían principales síntomas del paciente y hallazgos clínicos importantes, no aplica, ya que el objeto de estudio fueron los reportes del laboratorio. En diagnósticos, intervenciones terapéuticas y resultados, sí nos muestran los resultados, y en la conclusión, pues nos muestran las lecciones más importantes. Siguiente. Bueno, en la introducción nos hablan que las leucemias se caracterizan por tener una proliferación anormal y clonal de las células del sistema hematopoyético, las cuales se infiltran en la médula ósea y otros tejidos. Son un importante problema de salud pública por la carga de mortalidad y el deterioro del bienestar y la calidad de vida. Por lo tanto, su diagnóstico temprano es esencial. También nos mencionan como diferentes estudios, informes. Uno de ellos es que en Colombia
en el primer informe del Observatorio Nacional de Salud sobre aspectos relacionados con la frecuencia de uso de los servicios de salud, mortalidad y discapacidad, se presentaron las tasas de mortalidad por 100.000 habitantes, donde el 4,58 corresponden a leucemias. Entre los 0 a 9 años fue 1,69 para leucemias, de 10 a 19 años fue 2,28 y entre los 20 y 29 años fue de 2,3, con mayor prevalencia en los hombres. También se estima que en Colombia hayan anualmente 1.338 casos nuevos de leucemia en hombres y 1.290 en mujeres. En otro estudio publicado se indica que el 42,5% de todos los tipos de cáncer en niños corresponden a leucemias agudas, con mayor distribución en niños que en niñas. También mencionan otros estudios que afirman que las leucemias corresponden entre el 30% y el 38% de neoplasias malignas en menores de 15 años y que según la Guía de Práctica Clínica para la Detección Oportuna, Diagnóstico, Atención Integral y Seguimiento de Leucemias y Linfomas, se recomienda detectar a tiempo estas patologías con el fin de lograr una remisión oportuna del paciente para su confirmación, para confirmación del diagnóstico y el inicio temprano del tratamiento. Siguiente. Bueno, entonces, según la lista Kerr en la introducción, pues sí cumple porque nos da un breve resumen de los antecedentes y también hace referencia a la literatura. Siguiente. Bueno, los métodos. Es un estudio de tipo descriptivo y transversal. Se tomó una muestra no probabilística por conveniencia, en la cual se tomaron 39 reportes de cuadros hemáticos de sangre periférica de pacientes en los que se presentaban blastos de novo. Estos reportes se tomaron de 5 diferentes municipios, de 5 diferentes laboratorios clínicos, de 5 instituciones prestadoras de salud. Los criterios de inclusión fueron las muestras sanguíneas, donde se evidencia la presencia de blastos de novo en la sangre periférica, y los criterios de exclusión fueron los pacientes con diagnóstico de leucemias, linfomas o neoplasias hematológicas que se encuentren en tratamiento con quimioterapia o radioterapia. Siguiente. En las técnicas y los procedimientos, pues ellos no explican con claridad los análisis que se hacen de las características morfológicas que deben tener las diferentes líneas celulares para que cumplan con el diagnóstico de leucemia. Siguiente. Bueno, las variables del estudio fueron la edad, que se mide pues en meses y años, sexo hombre o mujer, la residencia que fueron Cúcuta, Valledupar, Tunja, Socorro, Villavicencio, la nacionalidad que era colombiana o colombiana y venezolana, la afiliación al sistema integral de Laura, salud. Sí, Laura Daniela, perdón, te interrumpo un segundo. Como esta parte del análisis de variable tiene un objetivo muy académico, por favor, haz bien el análisis porque la idea es que tus compañeros vayan repasando esto de las variables. Por favor. listo, doctora. O sea, como que mencione todos los aspectos que están O sea, que en la tabla. exactamente, que tú digas cada variable qué Bueno. naturaleza tiene, con qué valores se manejó, qué nivel de medición tiene. Listo. Bueno, entonces, la variable sexo es una variable cualitativa, pues ya que no tiene números absolutos. Los valores se mide en hombre o mujer y el nivel de medición es nominal, pues ya que también no es algo así numérico, sino como de pertenencia a un grupo o una categoría. La edad es cuantitativa, se mide en meses y años y el nivel de medición es razón. La residencia es cualitativa, los valores serían
pues el lugar al que pertenece y el nivel de medición es nominal. La nacionalidad es cualitativa, en este caso fue colombiana y venezolana. El nivel de medición es nominal. La afiliación al sistema de salud es cualitativa y se medían sí o no. Los valores fueron sí o no. Y el nivel de medición es nominal. Siguiente. Si la hora es una variable cualitativa y los valores eran la hora o no la hora y es nominal. Los antecedentes familiares de cáncer es una variable cualitativa, sí o no eran los valores y es nominal. El consumo de medicamentos es una variable cualitativa, sí o no consumía medicamentos y es nominal. El tabaquismo también es una variable cualitativa y los valores eran el fuma o no fuma y es nominal. El recuento de blastos es una variable cuantitativa y aquí utilizaron el valor de porcentaje, es tipo razón. Los leucocitos son una variable, aquí pues en este caso era cualitativa ya que se midió de forma si era moderada grave o había neutropenia o leucopenia, siendo nominal. La anemia también se midió, no, la anemia era una variable cuantitativa ya que pues la anemia era una variable cualitativa. Siguiente. La neutropenia también era una variable cuantitativa. Las plaquetas una variable cuantitativa. Se mide en 10 a la 9 sobre litros. Razón. Las plaquetas se tomaron como variable cualitativa si había trombocitopenia, trombocitosis, microplaquetas, macroplaquetas y gigantismo de tipo nominal. La hemoglobina era una variable cuantitativa y se medía gramos sobre decilitro. Y las variables morfológicas de los eritrocitos eran cualitativas, las cuales podían ser ovalocitos, equinocitos, hipocrómicos, microcíticos y eliptocíticos. Siguiente. Bueno, los resultados en cuanto a las medidas estadísticas utilizadas. Las frecuencias cualitativas que se usaron fueron la frecuencia absoluta, pues que es el número de veces que se repite un resultado en un conjunto observado. La frecuencia relativa, que es la proporción de cada frecuencia absoluta, o sea, el número de veces que se repite el resultado. Y la prueba exacta de Fisher, que es un test utilizado cuando se requiere estudiar si existe asociación entre dos variables cualitativas. O sea que si la proporción de una variable son diferentes dependiendo del valor que adquiera la otra variable. En las variables cuantitativas tenemos a la mediana, pues que es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando se agrupan de mayor a menor. El promedio, que es la suma de los números dividido por cuántos números se promedian. La desviación estándar, que es una medida de dispersión, que indica qué tan dispersos están los datos respecto a la media. Y la prueba de Spearman, que es una medida no paramétrica de la correlación de rango y se utiliza principalmente para el análisis de datos. Ella mide la fuerza y la dirección de la asociación entre dos variables clasificadas. Y la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que se usa lo que va a hacer es que va a permitir medir el grado de concordancia
existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Siguiente. Porfa, explícanos mejor eso de Kolmogorov, que yo no creo que le haya quedado claro a tus compañeros. ¿Para qué se usó esa prueba en el estudio? En tus palabras, no en lo que dice que es la prueba, en tus palabras, ¿para qué fue que se hizo? O si alguien también le quiere colaborar del grupo. Bueno, ven, yo les ayudo entonces para que les quede claro, porque este test se lo van a encontrar con mucha frecuencia. Cuando uno tiene variables cuantitativas, uno puede tener la opción de analizarlas con pruebas que se fundamentan en el promedio o con pruebas que se fundamentan en las medidas de posición. Entonces, cuando las pruebas son de promedio, se llaman pruebas paramétricas. Si se hacen pruebas que no son con promedio, sino con medidas de posición, por ejemplo, con mediana, con rango, se llaman pruebas no paramétricas. Uno no sabe cuál de las dos es la que debe utilizar si no hace un test de Kolmogorov. El test de Kolmogorov lo que mira es si esa variable cuantitativa tiene una distribución normal o no la tiene. Si la distribución es normal, después de hacer el test de Kolmogorov, uno puede utilizar entonces pruebas fundamentadas en el promedio. Pero si la distribución no es paramétrica, entonces se tienen que hacer pruebas que se fundamentan en la mediana. De hecho, el hecho que ellos ya han colocado acá la correlación de Spearman, cuando, por ejemplo, uno va a hacer una correlación, que es cuando ustedes relacionan dos variables que son cuantitativas para mirar una cómo varía con la otra. Ejemplo, el que siempre hemos visto, temperatura con frecuencia cardíaca. Entonces, cuando yo comparo esas dos pruebas cuantitativas, lo que normalmente se hace es una correlación de Pearson si el test de Kolmogorov me dice que es una distribución normal. Pero si el test de Kolmogorov me dice que la distribución es no paramétrica, entonces no se hace una correlación de Pearson, sino que se hace una correlación de Spearman. ¿Ellos a qué le querían hacer la correlación de Spearman? ¿Qué era lo que ellos querían comparar? Comparaban o sea, las células blásticas y junto con las células de línea blanca o de línea roja o sobre las Exacto. plaquetas. Exacto, o sea que están comparando variables cuantitativas. Están mirando a ver cómo se comporta, si existe una relación entre la una y la otra. Eso es lo que, para eso fue que ellos programaron la correlación de Spearman. Bueno, ahora sí los dejo seguir. Bueno, siguiente. Bueno, ahora los resultados según las medidas estadísticas utilizadas. En el sexo se utilizaron frecuencias relativas, en la edad se utilizaron frecuencias relativas, en la residencia frecuencias relativas, en la nacionalidad frecuencia relativa, la afiliación. Paremos ahí porque si le estamos dando un repaso de variables a los compañeros, entonces ahí estamos cometiendo un error, porque no estamos preguntando por cómo se analizó la variable. Estamos diciendo es cómo se clasifica. Eso es lo que tú estás mostrando allí. Estás mostrando la tabla de clasificación de variables. Si ustedes lo que quieren es decir cuáles son las medidas estadísticas utilizadas, tienen que mostrarlo distinto, no con la tabla de clasificación de variables, porque así van a confundir a los compañeros. Entonces, para que los compañeros tengan eso claro, por favor, ustedes deben aclarar qué es lo que están diciendo ahí, porque si no, ellos después me van a hacer tablas de clasificación de variables con análisis, y así no es. Entonces, para que todos sepan, ellos no sé por qué lo hicieron sobre la tabla de clasificación de variables, pero ellos aquí lo que les están explicando es dependiendo de las variables, lo que les acaban de decir en la diapositiva anterior, dependiendo de las variables
qué tipo de medición utilizaron. Entonces están es como cogiendo cada una de las variables y diciendo cómo la midieron. Así que por favor, no miren para nada desde donde dice naturaleza hasta a nivel de medición, no lo miren. Solamente van a mirar la columna donde están las variables, donde ellos les están diciendo cómo las analizar. Dale. Bueno, entonces el sexo se analizó con frecuencias relativas, la edad también con frecuencias relativas, la residencia con frecuencias relativas, la nacionalidad con frecuencias relativas, la afiliación al sistema de seguridad social en salud con frecuencias relativas, si trabaja o no con frecuencias relativas, los antecedentes familiares de cáncer con frecuencias relativas. Siguiente. El consumo de medicamentos con frecuencias relativas, el tabaquismo con frecuencias relativas, en recuento de blastos se usó el promedio, en los leucocitos se usó el promedio, en la leucocitosis se usó frecuencias relativas, en la anemia frecuencias relativas. Siguiente. En la neutropenia, frecuencias relativas, en las plaquetas promedio, en las plaquetas frecuencia relativa, en la hemoglobina promedio o la media, en las variables morfológicas de los eritrocitos frecuencia relativa. Siguiente. Los resultados según las medidas epidemiológicas utilizadas. En los glóbulos blancos hubo prevalencia de leucocitosis en el 76% de los pacientes, prevalencia de neutropenia en el 62,2% de los pacientes. En los glóbulos rojos hubo prevalencia de anemia de un 95% de los pacientes, prevalencia de hipocromía de un 51% de los pacientes, prevalencia de microcitosis de un 38% de los pacientes. En las plaquetas hubo prevalencia de trombocitopenia de un 74% de los pacientes y prevalencia de macroplaquetas de un 15% de los pacientes. Los índices de incidencia y mortalidad no aplican para este estudio, ya que es transversal y no se le hizo un seguimiento a los pacientes. Siguiente. Bueno, los resultados en representación gráfica. En esta gráfica, ellos muestran la distribución de la población por edad y género. Entonces nos dicen que predominó el sexo femenino, siendo un 54% mujeres. El promedio de edad para los hombres fue 44,2 y para las mujeres fue 32,5. El paciente más joven fue un varón de 9 meses y el mayor fue un varón de 86 años. Siguiente. Los resultados en la tabla. En esta tabla nos quieren mostrar los principales hallazgos encontrados en la revisión de las líneas celulares sanguíneas. Entonces, las variables que vamos a tener en esta tabla pues son leucocitosis, neutropenia, recuento de blastos, esto para los glóbulos blancos, para los glóbulos rojos, anemia, hipocromía y microcitosis, que van a ser las variables morfológicas. Y en las plaquetas tenemos la trombocitopenia y las macroplaquetas. Siguiente. Bueno, con relación a la procedencia, el mayor porcentaje, con 48%, eran residentes de Cúcuta. El 33% de Valledupar, el 10,3% de Tunja y el 5,1% de Socorro. Y el 2,6% de Villavicencio. Se resalta que 6 de los pacientes residentes en Cúcuta tenían doble nacionalidad, colombiana y venezolana. El 100% se encontraban afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
El 74,3% no trabajaba al momento del examen. Siguiente. Predominó el sexo femenino con un 54%. El promedio de edad para los hombres fue 44,2% y 32,5% para las mujeres. El 92,3% refiere no tener antecedentes familiares de cáncer. El 59% manifestó no tener diagnóstico de una enfermedad. De los pacientes con presunto diagnóstico, 8 reportaron leucemia, 2 tumores de mediastino y 4 hepatomegalias en estudio. Siguiente. El 43,5% consumían medicamentos, siendo la prednisolona y el tramadol los que reportaron mayor porcentaje. El 100% de los pacientes negaron antecedente de tabaquismo. Siguiente. Los resultados, la descripción de las líneas celulares. En el análisis cuantitativo, la línea celular de los glóbulos blancos. El promedio de recuento de blastos fue un 43%. El promedio de leucocitos fue de 82,6 por 10 a la 9 sobre litros. El 76% de los pacientes presentó leucocitosis de moderada a grave, el 5,1% presentó leucopenia y el 69,2% presentó neutropenia. Siguiente. En el análisis morfológico de la línea blanquiblastos, presentan diferente grado de madurez, así como sombras de Grunfeld. Al hacer la asociación estadística del número de blastos y las variables género, antecedentes de cáncer, antecedentes de uso de medicamentos, edad, recuento de plaquetas, recuento de glóbulos rojos, no fue posible establecer correlación. Y se establece entonces que el 64% de los casos analizados corresponden a procesos agudos de la enfermedad. Siguiente. La línea celular de los glóbulos rojos. El 95% de los pacientes presentaron anemia. La medida de la hemoglobina fue de 8,72 gramos sobre 100 litros. El 51% presentó hipocromía, el 38% microcitosis y el 28% macrocitosis. En el análisis morfológico, la línea celular de glóbulos rojos se observaron ovalocitos, equinocitos, codocitos y eliptocitos, sin promedio de ninguno en especial. Siguiente. La línea celular plaquetaria. El recuento promedio fue de 148 por 10 a la 9 sobre litros. El 74% presentó trombocitopenia, el 7,6% trombocitosis, el 18,4% fueron reportados con normalidad y el 10,2% microplaquetas, el 15% tenían macroplaquetas. Y acá no se encontró correlación entre el número de blastos y el recuento de plaquetas, porque el coeficiente de Spearman muestra una correlación negativamente baja. Siguiente. Bueno, ahora según la lista de verificación CARE, tenemos la información en cuanto a la información del paciente. Pues tenemos la información demográfica como la edad y sexo y origen de las personas. En cuanto a la profesión, pues era como si trabaja, no se utilizó profesión, pero sí si trabaja o no trabaja. Y también si estaba afiliado al sistema de salud, entonces pues cumple con esto. Las principales preocupaciones y síntomas del paciente no aplican, por lo que el tema el grupo de estudio eran los reportes de laboratorio. En el historial médico familiar, pues está lo de que referían no tener antecedentes de tipo familiar. Les preguntaron si tenían el diagnóstico de alguna enfermedad, si consumían medicamentos, si fumaban. Y en enfermedades concomitantes
pertinentes, incluyendo intervenciones anteriores y resultados, esta no, pues no aplica porque no se estudiaban a los pacientes como tal. Siguiente. Los hallazgos clínicos tampoco aplican porque a estas personas no se les realizó, o sea, las personas que portaron, que se realizaron los reportes de laboratorio, no se les realizó exploración física y en línea del tiempo tampoco aplica ya que pues no se les volvían a tomar pruebas de laboratorio para este estudio. Siguiente. En la evaluación diagnóstica, los métodos diagnósticos, de los métodos diagnósticos nos hablan pues ahí en el artículo. El razonamiento diagnóstico, incluidos otros posibles diagnósticos tenidos en cuenta, ellos al final en la discusión hacen pues como un razonamiento sobre la leucemia, entonces sí cumple con ello y las características de pronóstico no aplican. Siguiente. Toda esta parte de intervención terapéutica no aplica, ya que el grupo de estudio eran los reportes de laboratorio. Siguiente. El seguimiento y resultados tampoco aplica. Siguiente. Y en la discusión, pues, tenemos que los autores hicieron referencia. Siguiente, por favor. Vargas. En la discusión, tenemos que los autores hicieron referencia a que los hallazgos en los casos estudiados en su mayoría eran concordantes con lo reportado por la literatura. Reportan que la variabilidad en la historia natural de los pacientes dificultó y en la mayoría de casos no permitió establecer parámetros de asociación entre las variables establecidas para el estudio. Además, que uno de los principales limitantes fue el número de pacientes y la doble nacionalidad de algunos. También en la conclusión, pues incluyen varios estudios, como el de Jiménez y el de Jaime Pérez. En estos estudios se mostraron que la mayoría de los pacientes consultó por síndrome anémico con un porcentaje del 84% y 82,9% respectivamente. Entonces, lo que concluyen los autores con base a estudios anteriores es que la anemia, la trombocitopenia y la neutropenia son características que se mantienen como constante en los pacientes con leucemia. Sin embargo, en el estudio que ellos realizaron solo se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el recuento de blastos y leucos. También concluyen que la versatilidad de los resultados en la evaluación cualitativa de las líneas celulares sanguíneas con presencia de blastos depende mucho de la variabilidad biológica individual, entre otros factores. Y ya para terminar nos dicen que se evidenció heterogeneidad en la población que participó del estudio. Las alteraciones cualitativas y cuantitativas en las líneas celulares en la sangre periférica son concordantes con lo descrito en diversos estudios, destacando la presencia de anemia y trombocitopenia en los pacientes. Además de la correlación entre el recuento de leucocitos y el número de blastos en la sangre periférica. Siguiente. Bueno, entonces según la lista de verificación CARE, ellos nos mencionan los puntos fuertes y las limitaciones en el manejo de este caso, hacen una discusión de la literatura médica pertinente, justifican las conclusiones de ellos y también nos dejan como unas principales lecciones que se pueden extraer del caso. Siguiente. La perspectiva del paciente no se tiene en cuenta, por lo que el grupo de estudio fueron los reportes del laboratorio. El consentimiento informado como tal no nos dice que hubo un consentimiento informado, pero esto pues nos hace intuir que sí, ya que en el
artículo nos dicen que se obtuvo la autorización del Comité de Bioética de la Universidad de Boyacá, así como de cada uno de los comités de ética de las instituciones prestadoras de servicio de salud participantes en el proyecto, y que se garantizaba la confidencialidad de los datos de los pacientes incluidos. Siguiente. Pues aquí tenemos una imagen de la lista de comprobación CARE en la que nos basamos. Y ya. Siguiente. Las referencias. Muy Disculpe, yo bien, creo que eso se chicos. Muy bien. ¿Los compañeros tienen algo para decir? Los que no expusieron. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, doctora. Por mi Bueno, parte, no, doctora. bueno, le pregunto al grupo que expuso, una última cosita. Este último artículo que ustedes presentaron sobre serie de casos, si se atienen a todo lo que les sugiere la guía CARE, a ustedes en general, ¿les parece que este tema y lo que se presentó era para una serie de casos? ¿Sí o no? O sea, según lo que, pues, del reporte del artículo, del segundo artículo. Sí, claro, o sea, de acuerdo a lo que dice la guía CARE, a las indicaciones de los reportes de caso y de las series de caso, y a lo que ustedes encontraron, ¿ustedes qué opinan en general? Pues doctora, yo no sé si estoy equivocada, pero yo pienso que no, por lo que la lista que se basa mucho como en algo hacia un paciente, hacia una persona. Entonces, pues, como en este caso se evalúan los reportes de laboratorio, pues Sí, ¿qué otra cosa? Además que no es como lo que busca con respecto a la población, ¿qué otra cosa? Sí, doctora, pues, o sea, yo pienso que para hacer, o sea, que cumple con los criterios de la serie de casos, pero no tiene como ese objetivo. O sea, es más, ellos mismos lo dicen que es como para tipificar las series celulares de estos pacientes con blastos de novo en el departamento. Yo creo que aquí nunca se había realizado un estudio de ese tipo. Más no es como algo así como lo que explicamos en un principio, que se dé una técnica novedosa o que se tenga alguna complicación que nunca se haya visto o algo que sea muy inusual. O sea, no es algo que esté presente en la Tengo un literatura. problema aquí, espérense, yo lo soluciono. Bueno, ahora les cuento cuál es el problema. Entonces, perdón que te interrumpí, sí. Ah, sí, lo que decía era que pues, no se tenía como ese objetivo en el cual se ve como una patología sale de lo usual y no está en lo uno descrito, sino que ellos buscan más, es, sí, es como una tipificación o analizar cómo se encuentran o cómo son las líneas celulares de los pacientes eh, de aquí, de esos diferentes departamentos para observar más o menos cómo, si se observan alteraciones entre lo que se encuentra en Europa y aquí. Y lo otro es que dentro de la guía también es muy claro varias cosas que pues Laura dentro de la lista de chequeo dijo que no se podían cumplir. Y es que esto está hecho como un estudio transversal, donde hay una medición, donde no hay seguimiento de los pacientes, entonces no se puede hablar del seguimiento, no se pueden cumplir los criterios de la guía para diagnóstico, no podemos hablar tampoco de la línea de tiempo, porque es que no existe, porque para este tipo de estudios no se aplica. Y lo que dijeron inicialmente, la población, porque la población no son personas, son unos reportes de laboratorio y no son como, no están como dentro de las indicaciones que debería tener una serie de casos. Uno a veces se sorprende un poquito porque pues claro que eso depende mucho como del punto de vista de los revisores, porque cuando uno manda un artículo, obviamente
Primero que todo se lo mandan a revisar a unos pares, entonces pues eso depende mucho del punto de vista y es muy respetable y uno tiene que obviamente respetar todo lo que se publica y la revista Iatreya es una revista muy buena. Entonces, yo tampoco estoy totalmente de acuerdo con que esto se haya presentado como una serie de casos. A veces los investigadores hacen cosas que a mi modo de ver no se deben hacer y es que si tengo poquita muestra, entonces para ellos ese es el criterio para hacer la serie de casos, que sería como lo que pasó acá. Y para mí obviamente eso no puede ser un criterio. Yo no puedo tener como criterio que entonces, es que tengo muy poquitos, entonces lo hago como serie de casos. Me parece que es un tema muy interesante, me parece que lo trabajaron muy bien pero que el diseño para mí no es como el más adecuado. Por eso ustedes no pudieron como aplicar muchas de las cosas que querían hacer. Bueno, eso pues como un comentario. Lo otro es que los quiero felicitar. Hicieron un excelente trabajo, hicieron una excelente revisión. Eh, yo sé que ayer en la asesoría estaban un poquito confundidos cuando yo les decía, tienen que hablar también un poquito, tienen que estudiar sobre la enfermedad que habla el artículo, pero lograron coordinar todo de una excelente manera, muchachos, así que lo único que tengo para decirles es que los felicito. Hicieron un muy buen trabajo. Y la última pregunta, con lo que acaban de hacer, con lo que acaban de presentar, un reporte de caso muy bien hecho, o sea, un artículo muy bien hecho, una serie de casos cuyo artículo está bien hecho, pero que de pronto no es el motivo indicado para una serie de casos. ¿Ustedes se sentirían preparados para escribir ya un reporte de caso o una serie de casos? Pues doctora, yo la verdad creería que conociendo a una profundidad una patología y observando algo que le parezca inusual, sí sería uno ya teniendo más o menos el conocimiento de la lista de chequeo y analizando algunos más reportes de casos como para informarse más, como en bibliografía. Sí, yo creo que sí se podría. Listo. Yo Eso también también pienso yo que creo sí. que faltaría pues como profundizar más en más que todo las pruebas epidemiológicas que se utilizan y todo eso para poder llegar a hacer un reporte de caso. Pero fíjate, Michel, que la ventaja que tiene es que como son poquitos casos, utiliza definitivamente pruebas más sencillas. Todo lo que ustedes vieron ahí, que ellos hicieron, no es propio de una serie de casos, porque como la serie de casos casi que por definición son poquitos, entonces había muchas técnicas estadísticas en este artículo, pero no, normalmente no son tantas, normalmente es solo como estadística descriptiva porque lo que se quiere mostrar son una enfermedad interesante, un tratamiento interesante, unos hallazgos diferentes, unos hallazgos patológicos que no se habían encontrado antes. Entonces, casi siempre lo que se hace es una descripción. Para las variables cuantitativas la parte de estadística descriptiva y para las otras frecuencias, casi siempre eso es lo que uno observa en una serie de casos. Cuando uno ya empieza a ver que están buscando asociaciones y todo, ahí es donde dice uno, pero ¿por qué están haciendo esto? Porque uno para buscar asociaciones lo primero que tiene que tener es una muestra mayor. Entonces, yo los vi trabajar, o sea, yo vi que hicieron un análisis muy bien hecho. Yo los siento preparados para que hagan eso, así que espero que se animen, no solamente ustedes, sino el resto del grupo, para lo que yo les dije. Ustedes cuando entren a clínicas van a empezar a ver cosas muy interesantes. Anímense, animen a sus profesores, que de pronto ustedes no son expertos en el tema, pero el profesor sí. Entonces ya ustedes se animan porque acuérdense que ustedes tienen que ir alimentando su hoja de vida para que cuando terminen ya tengan algo para mostrar. Bueno, les voy a contar una cosa, vean, les presento a Mini Monstruo, ¿sí? Mini Monstruo es una perrita adoptada, es una perrita que estaba en la calle, nosotros la adoptamos hace un mes, nos dijeron que tenía más de un año, pero obviamente no tiene más de un año, es un cachorro terrible, terrible, terrible. Entonces nos toca tenerla casi que bajo observación. Y me tocó entrarla, porque yo estoy encerrada en el estudio, pero me tocó entrarla porque sentí un ruido y abrí la puerta y vi que se está comiendo un mueble. Entonces me tocó entrarla y la entré y se subió aquí a un mueble y empezó a jalar todo. Entonces por eso me tocó
agarrarla y cargarla para que se quede quieta y por eso está enojada, ¿cierto, señorita? Me digan, yo soy Morita, alias Minimo, es decir, Mini Monstruo. Entonces, bueno. Bueno, muchachos, yo pienso que muy bien, no tengo más observaciones, de verdad, felicitaciones. Yo espero que los otros grupos sean tan juiciosos como ustedes, porque usualmente el primer grupo es el que más dificultades tiene, porque ustedes no tienen experiencia, obviamente, en análisis crítico. Entonces, pero no les vi ninguna dificultad, los vi muy bien. Así que se pueden, si quieren, desconectar y me quedo con el grupo que me pidió asesoría, que fue el grupo de estudios ecológicos. La semana pasada también hubo un grupo que me pidió asesoría para mañana. Nunca me mandaron el correo. Los de estudios transversales y longitudinales, y yo les dije, me tienen que mandar un correo porque yo necesito los emails de ustedes para poder hacer la programación de la asesoría, pero nunca me lo mandaron. Entonces, bueno, muchachos, que descansen y me quedo con el grupo del estudio ecológico. Listo, doctora, muchas gracias. Buen día. Gracias, Gracias, doctora. Chao. Gracias.